rutas que son casi imprescindibles cuando creamos nuestras aplicaciones. En el ejemplo que teníamos antes, por ejemplo, si yo accedo a una ruta que no existe, por ejemplo, pongo aquí muchas letras raras, lo que pasa es que no se activa ningún componente, pero si vamos a la consola nos devuelve un error horrible diciéndonos que, oye, la ruta con la que estamos trabajando no está aceptada dentro de la definición de nuestras rutas. ¿Cómo podemos paliar esto? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es definir como última ruta, ya que el orden de las rutas tiene que ser este, es decir, si yo pongo algo, primero va a comprobar sobre esta, luego sobre esta, luego sobre esta, y por último ya, si ninguna de las anteriores ha conseguido resolver lo que es la petición, resolver lo que es la ruta, bueno, pues llegar a la última. Para poner la última, sería la ruta comodín, como la ruta ya que recibe cualquier cosa que pase. En este caso lo que tenemos que poner es el doble asterisco. Bueno, el doble asterisco digamos que es el comodín. Si ninguna de las anteriores ha conseguido responder a la petición que se está haciendo, pasa por aquí, sí o sí. Y aquí podemos hacer muchas cosas, desde responder con un componente que se active, por ejemplo, si yo ahora creo un componente que sea 404, podría devolverle un error, oye, la página no existe. También podemos redirigir, puedo redirigir a otra ruta en concreto, por ejemplo, a contacto. Cuando la ruta no la encuentre, cuando no sea ninguna de las anteriores, me rediriges a contacto. Esto ya depende un poco del diseño de rutas de nuestra aplicación, que es algo básico que tenemos que hacer al principio cuando estamos generando aplicaciones. Es decir, escribir en un papel, oye, qué rutas va a tener mi aplicación, qué componentes va a activar, cómo van a interactuar entre ellas. Comprobamos, si yo ahora pongo otra cosa diferente, el tecleado rápido, me redirige a contacto y por lo tanto se activa el componente contact. ¿Qué pasa si nosotros ponemos localhost 4200 a secas? Si ponemos la ruta raíz, ¿vale? Pues en este caso la que lo está cogiendo es la última, está cogiendo esta última ruta, ¿vale? Bueno, pero también podemos poner un patrón de rutas para que lo reconozca cuando ponemos localhost 4200. Sería como la ruta raíz, la ruta home, ¿vale? Cuando llegamos a nuestra página, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues lo mismo de antes. En este caso la ruta tiene que ser la ruta vacía. Y para apoyar esta ruta vacía necesitamos implementar una propiedad que es pathmatch. Y en este caso, pathmatch tiene dos tipos de valores, o full o prefix. Prefix es el que están siguiendo todos estos, es decir, empieza a mirar desde la parte izquierda, empieza a mirar todo esto y si coincide con la ruta, ya directamente responde con la acción que tiene aquí definida. En este caso, si pongo pathmatch full, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es que tiene que coincidir exactamente con el espacio vacío. Es decir, no puede tener nada más, un espacio vacío y algo más, o algo más y un espacio vacío. No, tiene que ser exactamente el espacio vacío. Suele ser muy típica este tipo de propiedad definida para esta ruta en concreto, ¿vale? Es muy difícil verlo en otro tipo de rutas, pero para esta ruta es obligatorio. Entonces ahora lo mismo de antes. Esto puede activar un componente o puede redirigir a otro. Por ejemplo, voy a redirigir aquí también a información. Cuando ponga la ruta localhost 4200, quiero que me redirija al componente información, al componente info en este caso. Entonces, si pongo la ruta localhost 4200, me redirige a información tanto en la URL como en la activación del componente que está apareciendo ahí en el router outlet. Por lo tanto, la definición de la ruta raíz y la ruta comodín creo que son básicas cuando estamos trabajando en la definición de rutas de una aplicación un poquito más potente.